Bueno, chicos, entonces yo voy en la vuelta número 10 del patrón, ¿cierto? Entonces voy tejiendo, voy a cambiar a verde porque necesito hacer 3 puntadas de color verde. Cierro con verde, miren, y hago 3 puntos verdes. Uno, dos y tres. Miren, como yo ya hice una figurita, ya voy avanzado en esta vuelta, entonces yo simplemente me voy guiando de lo que ya he hecho en esta vuelta. Voy acá, miren, entonces hago 3 puntos negros, un punto naranja, ¿cierto? Esto mismo lo hago acá. Entonces hago 3 puntos negros, cierro ese último punto con negro, hago 3 puntos negros, uno, dos y tres. Y un punto naranja, cierro ese último punto con el naranja, lo llevo para atrás, dejo el último punto negro sin cerrar y lo cierro con el naranja para tejer un punto con él. Miren, yo voy acá, les voy a mostrar dónde voy. Voy acá, miren, cierto, ahí, en esta vuelta, más exactamente acá, miren, en esta misma vuelta, pero voy en esta figura. Voy con un naranja, luego cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos azules y 3 fucsia, ¿cierto? Esto mismo, vea, 6 puntos azules, 3 fucsia. Cierro ese último punto con el azul. Entonces hago, miren, 3 puntos, 6 puntos, perdón, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, miren, encima de los 3 de este fucsia hago 3. En este caso, miren, encima de este fucsia hago uno acá, otro acá y otro acá. 3 fucsia. Recuerden, dejo el último punto sin cerrar, sea el azul. Y como voy a cambiar a fucsia, entonces lo llevo para atrás para tejer 3 puntos. Miren. Cierro con el fucsia y hago uno, 2 y 3. ¿Cierto? Nuevamente cambio a azul el punto y hago 3 puntadas azules, miren. Uno, dos, son 6, estas 6. 3, 4, 5 y 6. Y lo dejo sin cerrar, ¿cierto? Ese último punto lo dejo sin cerrar. Bueno, vamos con los 6 puntos azules, ¿cierto? Miren, me guío de esta figura que ya tengo hecha, entonces hago un punto naranja, 3 puntos verdes, mire, cierro ese último punto con el naranja, ¿cierto? Para hacer una puntada de ese color naranja. Luego vienen 3 puntos negros. Hay personas que cogen la aguja de esta manera, como si fuera un
un cepillo, entonces tejen así, ¿cierto? Pero pues para mí ya es más fácil, o más bien me acostumbré a tejer de esta manera. Cojo el hilo de esta manera, miren, y con la derecha agarro la aguja como si fuera a escribir, ¿cierto? De esta manera. 2, 3, miren, ¿cierto? Luego cierro ese punto, miren, me toca hacer 3 puntos verdes esto. Y luego 5 puntos negros, ¿cierto? Entonces cierro. Ese último punto negro con el verde, haciendo 3. 1, 2 y 3. Cierro con negro para hacer 5. Bueno, mejor dicho, quería explicarles algo, miren. Ustedes, eh, miren, acá, perdón, acá. Después de ustedes hacer estos 3 puntos, hacen 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y acá termina la vuelta, miren. Esta franja, esta línea, me indica de dónde a dónde va el diseño, por ejemplo. Yo empiezo acá, vea, me voy hasta acá, me voy hasta acá al principio, tejo estos puntos y termino acá, ¿cierto? Luego para la segunda vuelta lo mismo, empiezo acá, miren, con estos 5 fucsia, luego este negro, estos 5 fucsia, me voy así, ta. De acá, termino acá y me voy al principio, miren acá. Hago estos puntos y termino acá, miren. Y así, miren, luego acá en la tercera empiezo acá, me voy yendo, me voy al comienzo, tejo estos puntos hasta acá, miren. Y acá lo mismo, empiezo acá con estos puntos, me voy yendo, en la cuarta vuelta, termino acá con este naranja, pero me voy al principio, miren. Tejo esto y termino acá, miren. Y así me voy guiando. Los patrones, este patrón se lee, bueno, todos se leen de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ¿cierto? Yo voy acá en la vuelta número 10, en la 10ª vuelta acá. Entonces, para terminar este patrón, miren, yo he tejido todo, esta vuelta, yo he tejido todo esto, miren. Me he venido hasta acá y luego me voy al comienzo, miren. Estos 3 puntos negros, miren los que acabé de hacer estos. Luego hago, miren, 3 puntos verdes, que son estos. Y termino la vuelta con 1, 2, 3, 4, 5 puntos negros, que son los que voy a hacer acá, miren. Esta vuelta siempre termina con 5 puntos negros. O más bien, el motivo termina con 5 puntos. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Ahí termina el motivo. 5, mire. ¿Qué me toca hacer? Bueno, me voy, si quiero, me guío de un diseño ya hecho, de esa misma vuelta. En este caso, mire, me tocarían 2 fucsia, 2 morado y 2 fucsia. O me voy al patrón. Si es que de pronto quiero entenderlo más, mire. Empezaría con 2 fucsia, 5 morados, 2 fucsia. Recuerde, estamos en la vuelta número 10 acá. Luego vengo con 1, 2, 3, 4, 5 puntos negros, luego 3 verdes, luego 3 negros y así me voy yendo, ¿cierto? Entonces me toca hacer esta parte de la flor, 2 fucsia y 5 morados. Miren. Entonces hago 2 fucsia, cierro ese último punto negro con el fucsia, miren ahí quedó.
luego hago 2 puntadas fucsia, 1 y 2 y 5 puntos morados. El patrón lo voy a dejar en una publicación, y también si alguien quiere tenerlo, le es más fácil contactarme, entonces me dicen y yo les paso el patrón por el WhatsApp, que es un medio pues más fácil para poder compartir información, datos, eh, los patrones, los diseños. Si quieren diseños me dicen, entonces yo se lo paso por ahí, ¿cierto? Más fácil al que lo necesite y el que quiera hacer esta mochila. Bueno, entonces yo voy a continuar hasta terminar la vuelta, ¿cierto? Bueno, entonces sigo en la vuelta número 10. Como pueden ver, todavía no he terminado. Voy a guiarme, voy acá. Entonces hago 5 puntos negros para continuar. Bueno, les quería comentar que ustedes traten en lo posible de no jalar el cordón, no jalarlo, porque lo que hacen es cerrar la mochila. No lo vayan a hacer. Esto, cuando uno lo jala, entonces esto se cierra, ¿cierto? Entonces la idea no es cerrar la mochila, sino llevar la parejita hacia arriba. Porque cuando uno jala esto, entonces o uno tira de esto, esto se recoge. Esto solamente se hace en la primera vuelta para que se pueda levantar, ¿cierto? Ayudar a levantar el tejido. De resto no lo hagan, por favor. Entonces voy con 5 puntos negros acá. 2, 3, 4 y 5. Luego, ahí mire, ya terminamos un diseño, un motivo. Luego empezamos con otro. Siempre se empieza con, miren, en esta vuelta con 2 puntos, en la vuelta número 10, 2 puntos fucsia. 1, 2, luego 5 puntos morados. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo ese último punto sin cerrar y cierro con el fucsia para hacer 2 puntadas de color fucsia. Miren, cierro con el fucsia. Miren, y hago 2. 1 y hago 2. Luego hago 5 puntos negros, 3 puntos verdes, ¿cierto? 5 puntos negros. 1, así va quedando el diseño, miren. Estoy con 5 puntos negros, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 puntos verdes. Me toca, porque hoy estoy haciendo la hoja y pues obviamente la estoy haciendo verde. 3, 1, 2,
¿cierto? 2 y 3. Cierro con negro, porque miren, voy a hacer esta parte del, voy acá, miren, 3, luego 3 puntos negros, un punto naranja, 6 puntos azules, 3 puntos fucsia, ahí voy. Entonces cierro ese punto con negro y hago 3. 1, 2, 3. Viene un punto naranja. Seis puntos azules de este diseño, miren. 6 puntos azules, 3 puntos fucsia, 6 puntos azules, voy a ir, ¿cierto? Hago 6 puntos azules, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente hago 3 puntos fucsia. Dos y 3. Miren, voy acá. Luego hago estos 6 azules y un naranja. 3 negros, 3 verdes y finalizo con 5 negros, ¿cierto? Y lo que hago es esto, miren, hago que el tejido se acomode un poquito y así va quedando. Hermoso, mire el diseño tan bonito que va saliendo, ¿cierto? Entonces voy con 3 fucsia, miren, acá. 2, 3. Luego voy con 6 azules. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego hago un naranja. Tres negros. Llevo la hebra para atrás, el color negro, la hebra. Bueno, de hecho son 2 por color. Recuerden que yo les había comentado que trabajo con 2 hebras, las mochilas. 1, 2, voy. 3. Luego hago. Ya voy. 3 verdes. Y aquí ya terminamos esta vuelta número 10. Con 2, 3 verdes, luego los negros. Voy a mirar cuántos son. La vuelta número 10, miren acá. Voy acá, miren acá. Voy acá con 3 verdes. 3, 4, son 5 negros. Pero verdad que me toca ya, entonces vendría siendo 3. Y hago estos fucsia, miren. ¿Cómo los hago? Miren. Son 3. Entonces, de hecho son 4. Termino con 4 puntos, porque este es el pegue, miren acá.
como nosotros trabajamos en espiral, entonces nunca cerramos las vueltas. Entonces va a quedar una vuelta más alta que la otra, así como en escalón, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que mirar cómo hacer para que el diseño no se distorsione tanto. Bueno, voy con 2, 3, luego hago 1, 2, 3, con 4. Me alcanzó para 4, miren, 4. Y entonces el diseño me dice que haga ahora, en la vuelta número 11 voy a marcar, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos fucsia, ¿cierto? Empiezo esa vuelta con 11 puntos fucsia, miren. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Entonces los hacemos, miren. Me alcanzó para 4 puntos negros, cierro ese último punto con fucsia. Y hago 11 puntos fucsia, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mire 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo, ahí. Hasta ahí dejamos ese punto sin cerrar, miren. Bueno, miren, entonces estoy en la vuelta número 11. Me voy al patrón y hago, miren, acá. Voy a señalar dónde voy acá, entonces hago 1, 2, 3 puntos negros, 1, 2, 3, 4, 5 puntos verdes, entonces 3 puntos negros. Miren, entonces hago, cierro ese último punto con negro, cierto, miren, lo cierro, miren, con negro y hago 5 puntos, perdón, 3, 1 en color negro, 2, 3, y miren, entonces como ya vemos ahí ya estamos encima de los primeros 3 puntos verdes, ya es más fácil guiarnos, hacemos 5, miren, cierto, entonces está la parte de la hoja, entonces hago 1, hago 2, 3, 4 y 5. Luego nuevamente me voy al patrón. Voy acá, miren. Acá. Entonces hago 1, 2 negros, un naranja, 5 azules. Entonces 2 negros, un naranja, 5 azules. 2 negros. Esta es la 11ª vuelta, la 11, ¿cierto? La vuelta número 11. Entonces hago 2 negros, 1, 2, un naranja, 5 azules. Entonces hago 1, 2, 3, bueno, vamos con 3, luego 4 y 5, ¿cierto? Nuevamente nos vamos al patrón en la vuelta número 11, miren, la voy a señalar acá. ¿Dónde voy? Voy acá, miren. Ahí donde estoy pintando, ahí voy, ahí. Entonces hago 5 puntos azules,
Luego 2 fucsia, 1 azul, 2 fucsia. Entonces, 2 fucsia, 1 azul, 2 fucsia, ¿cierto? Miren. Cierro ese último punto con fucsia. Y hago 2 fucsia. 1, 2, 1 azul. Dos fucsia, 1 azul. Y termino con 2 fucsia. Cambio al fucsia, miren. Cierro ese último punto azul con el fucsia para tejer con el 2 puntadas, 1 y 2. Luego hago, me voy al patrón, miren. 5 azules, 5 azules, un naranja. Y recuerden, me voy al principio, miren, me voy hasta acá. Entonces, 2 negros, miren. 5 azules, un naranja, me voy al principio. Y cuento 1, 2 puntos negros y 5 verdes, ¿cierto? Miren, entonces termino ese último punto, azul con, perdón, el fucsia con el azul. Miren, lo cierro con el azul y hago 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Un naranja. Y recuerden, me tengo que ir al principio del patrón porque miren, un naranja. Entonces, miren, nos vamos al patrón. Entonces, como acá terminamos en un naranja y no vemos más puntos ni cuadrícula acá, ¿cierto? Que nos guíe qué es lo que tenemos que hacer, entonces nos vamos al principio, ¿cierto? Nos vamos al principio. En la vuelta número 11, miren, acá tengo señalado dónde voy acá. Entonces hago, después del naranja hago 1, 2 negros y 5 verdes, ¿cierto? Pero igual es más fácil porque ya sabemos que en la parte de abajo hay verdes, entonces encima tengo que hacer 5. Entonces hago 2 negros, miren, cierro con el negro, llevo la hebra para atrás y hago 2 negros, 2 puntadas negras más bien. 1, 2, 1 y 2. Y recuerden, 5 verdes de la hoja. Ya es más fácil guiarnos porque abajo hay 3 puntos verdes, entonces sé que a ambos lados de los 3 verdes hago una puntada. Miren, por ejemplo ahí hago una, encima de esos 3 hago otros 3 verdes, 1, 2 y 3. Y sé que al lado también tengo que hacer otro, o sea, miren, ahí hago otro punto verde, cierro con negro y finalizamos el primer motivo. Y así vamos a repetir todos los motivos. Bueno, empezamos, miren. Entonces hacemos 11 puntos fucsia. Perdón, terminamos, miren. Me voy al patrón. En la vuelta número 11. Estoy acá, miren. Hago 1, 2, 3 puntos negros y 11 puntos fucsia, ¿cierto? 3 puntos negros. 1, 2 y 3. Y 11 puntos fucsia, miren. Ya vamos a empezar otro motivo, ¿cierto? Miren, con 3 puntos negros termino el motivo. Bueno, chicos, entonces como pueden ver, ya voy en la vuelta número 11 o en la 11ª más bien. Es cuestión de ir guiándonos del patrón. Yo voy a ir subiendo partes de mi avance en la mochila.
en este bello tejido, miren, ya va bastante avanzadita. Entonces, nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima. Sigan tejiendo como les indica el patrón, ¿cierto? Ustedes siguen hacia arriba. Recuerden, se lee de derecha a izquierda el patrón, así, y de abajo hacia arriba, ¿cierto? Cada línea acá, ¿cierto? Cada línea es una vuelta. Cada línea es una vuelta. No prohibido, más bien lo voy a prohibir para que no lo hagan. No jalen esto, no tiren de él porque se les va a cerrar el tejido, la mochila. Y la idea es que quede así, abiertica, ¿cierto? Y parejita en lo posible hacia arriba. Este diseño lo pueden hacer en los colores que ustedes quieran, recuerden, no tiene que ser necesariamente estos, pero sí la misma cantidad, en este caso 6 colores. 6 colores tiene este diseño. Independientemente del color, tiene que ser la misma cantidad, 6 colores. Siempre uso 2 hebras por, miren, siempre, esto es un hilo crochet en 2 hebras, crochet 2 hebras, miren. Hay personas que usan el artesanal, también es válido, o el macramé. El macramé sí se usa en una hebra debido a que es un hilo más grueso. Pero este como es crochet, es delgado, entonces lo uso en 2 hebras, ¿cierto? Uso una aguja, miren. Esta aguja es muy cómoda para trabajar. Antes me salía algo aquí y les ponía una espumita, pero ya no. Tengo un tutorial, más bien es una clase corta, para que las personas que de pronto estén sufriendo de dolores en los dedos o le esté saliendo algo acá, entonces ustedes usan esa espuma hecha de goma eva. Eh, Voy a dejar el link abajo de esa clase y de las borlas, también lo voy a dejar abajo. Y de la primera y de la segunda parte y de la tercera parte, de las 3 primeras partes del tutorial de esta mochila, ¿cierto? Miren, así va quedando el bolso, parejito, como pueden ver. Esta aguja es de la marca Macusa, como pueden ver, miren, Macusa. Y es importante que siempre, miren, les iba a decir que cojan el hilo, las 2 hebras y lo encajen en el gancho, ¿cierto? Entonces, mire, es perfecta esta aguja, miren. La aguja debe ser acorde al hilo, recuerden eso. Nos vemos en un próximo tutorial.